Donaire era ampliamente considerado como uno de los boxeadores más consumados que jamás hayan competido sobre un ring. A sus 42 años, la leyenda del boxeo Nonito Donaire ya no lucha por un cinturón de campeón, sino por su vida. ¿Qué le ocurrió a Flash Donaire, que en su día asombró al mundo con su velocidad y potencia? ¿Por qué se enfrenta ahora a la lucha más dura de su vida? Acompáñenos en el viaje angustioso, resistente y emocional de un guerrero que se niega a rendirse. De su ascenso a la prominencia. Antes de adentrarnos en las penurias por las que pasó, conozcamos su ascenso de la niñez a la fama. En Filipinas, el pequeño pueblo de Talibón, situado en la isla de Bohol, fue el punto de partida del viaje de Nonito Donaire a la cima del mundo del boxeo. Desde su nacimiento, el 16 de noviembre de 1982, Nonito se crió en un hogar donde el boxeo era un lenguaje común. Desde muy pequeño, su padre, Nonito Sr., que ya había competido en boxeo, fue su primer entrenador y le introdujo en este deporte. Donaire estaba en el gimnasio, estudiando la dulce ciencia del boxeo, mientras sus compañeros salían a jugar a la calle. Al mismo tiempo, Donaire aprendía. La habilidad bruta y una decidida determinación por el éxito influyeron en sus primeros entrenamientos, que le valieron rápidamente la atención en los eventos locales de boxeo amateur. Estos dos factores influyeron en sus primeros entrenamientos. Donaire debutó en el boxeo profesional con solo 18 años, y el mundo del boxeo no tardó en tomar nota de sus logros. Su historial como aficionado, con un total de 300 victorias y solo 19 derrotas, le sirvió de base ideal para una próspera carrera profesional. Gracias a sus manos rápidas como el rayo, sus magníficos movimientos y su gancho de izquierda, era un oponente formidable al que no se podía ignorar. Como resultado de su rápido ascenso en el escalafón, ganó campeonatos en las categorías de peso inferiores. La sorprendente victoria que Donaire logró contra el temible Dr. Kenyan en 2007 le valió el título de campeón del peso mosca de la FIB. Esta victoria ayudó a Donaire a labrarse una reputación a escala internacional. Su ascenso a la cima de este deporte parecía inevitable, y Donaire había logrado por fin la victoria. Su confianza en sí mismo aumentaba con cada combate y, en poco tiempo, los aficionados al boxeo de todo el mundo le elogiaban por su excepcional rendimiento. Además de un luchador competente, era un showman. Mientras competía, bailaba sobre el cuadrilátero, se burlaba de sus oponentes y esbozaba una sonrisa que se convertiría en su firma. Gracias a su habilidad para combinar elegancia y sustancia, se convirtió en uno de los favoritos del público. La leyenda de Donaire estaba en alza, y parecía que no había nada que pudiera detenerle. Cuando Nonito Donaire aún no había cumplido los 30 años, ya se había consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo. Tras sus primeros éxitos en el peso mosca, ascendió al peso gallo y ganó títulos en otras divisiones de peso. La combinación del enfoque agresivo de Donaire, sus movimientos precisos y su gran sincronización le convirtieron en un oponente formidable en el ring de combate. Sus triunfos eran a menudo espectaculares, con su poder ganador y sus técnicas extravagantes como características definitorias. Donaire estuvo en el pináculo de su carrera durante los años 2011 y 2013, durante los cuales ganó campeonatos en una variedad de categorías de peso, incluyendo los títulos del CMB y la AMB. Tras su ascenso a la división de peso supergallo, siguió desarrollando su nombre cosechando victorias contra competidores de primer nivel. La asombrosa capacidad de Donaire para adaptarse a diferentes categorías de peso y su conjunto de habilidades salieron a relucir en sus triunfos contra rivales notables como Jeffrey Mathabiola y Jorge Arce, considerado una leyenda de este deporte. En 2012, se había establecido como la figura más destacada de las divisiones de peso inferior del boxeo y se hablaba de él como uno de los mejores púgiles del mundo en términos de competición libra por libra. Por otra parte, la popularidad de Donaire no se basaba únicamente en sus habilidades en el ring. Como resultado de su actitud exagerada, su disposición a divertir y su amor por los focos, se hizo cada vez más popular entre los medios de comunicación. Se convirtió en el centro de campañas publicitarias, apariciones en televisión y promociones en diversos momentos. De repente, parecía que todo encajaba, aunque se le comparaba con otra superestrella filipina, Manny Pacquiao. Él tenía su propio estilo que le diferenciaba de esta otra leyenda.
La combinación de la seguridad en sí mismo de Donaire dentro del cuadrilátero con su comportamiento seguro y su carisma fuera de él le permitió convertirse en una figura popular entre los aficionados al boxeo de todo el mundo. El combate que Donaire mantuvo en 2013 contra Guillermo Rigondeaux fue la culminación de su gesta, a pesar de que se perdió. La pelea ayudó a establecer aún más a Donaire como uno de los nombres más destacados del boxeo. Era obvio que su influencia en este deporte se seguirá sintiendo en el futuro inmediato. Sin embargo, a pesar de las bravatas y las luces brillantes, una nueva realidad empezaba a tomar forma, una que afectaría al futuro de Donaire. La lucha silenciosa. A lo largo de su carrera boxística, las dificultades de Nonito Donaire empezaron a hacerse más evidentes. Cuando Donaire llegó a los 30 años, ya no era el boxeador joven y enérgico que había iluminado el cuadrilátero cuando estaba en la cima de su carrera. Hubo una acumulación gradual de cosas, y el joven que antes se había movido a un ritmo vertiginoso empezó a mostrar indicios de un mayor desgaste. A pesar de que Donaire seguía compitiendo a un alto nivel, su cuerpo no respondía como en el pasado. En 2016, Donaire compitió contra Carl Frampton, que nunca antes había perdido una pelea, en un combate que pondría a prueba sus habilidades y su resistencia. El revés fue digno de mención no solo porque supuso una nueva derrota en su historial, sino también porque fue el momento en el que muchos empezaron a preguntarse si Donaire podría o no seguir compitiendo al más alto nivel. A pesar de que poseía tanto el corazón como la pericia, su cuerpo no contaba la misma historia. Con el tiempo, las manos de Donaire se habían vuelto menos rápidas. Su juego de pie se había vuelto menos preciso y su potencia, que había sido constante en el pasado, había disminuido. Los problemas no se debían solo a su deterioro físico, sino también a otros problemas. Además, la salud mental y emocional de Donaire empezó a deteriorarse cada vez más. Su salud mental empezó a resentirse como consecuencia de las intensas exigencias del deporte, las responsabilidades de preservar su legado y las dificultades que experimentaba en su vida personal. A pesar de los obstáculos, Donaire persistió en sus esfuerzos, con la esperanza de ver un regreso. Por otra parte, las dudas de que pudiera volver a la cima de este deporte seguían aumentando con cada derrota que sufría. Le resultaba difícil mantener la regularidad en sus actuaciones. Y el tipo que parecía destinado a la grandeza era ahora un luchador que intentaba recuperar su grandeza anterior. Aunque Donaire seguía combatiendo, parecía que el fuego que le había impulsado anteriormente empezaba a decaer. Sin embargo, a pesar de los retos a los que se enfrentaba, Donaire nunca dejó de avanzar con la esperanza de demostrarse a sí mismo y al resto del mundo que aún poseía las capacidades necesarias para competir al máximo nivel. Por otra parte, la agonía que experimentaba como consecuencia de sus lesiones, unida a las crecientes dificultades que atravesaba en su vida personal, empezaban a alcanzarle de tal forma que le proporcionaban un punto de enfoque. A puerta cerrada, Donaire luchaba por hacer frente a las exigencias que conllevaba la fama, su familia y sus antecedentes, mientras el resto del mundo se maravillaba de su otrora brillante camino hacia el éxito. Llegar a ser famoso ha conllevado sus propias dificultades. Comenzó a sentirse como un peso siempre presente, incluso si el protagonismo había sido una fuente de impulso en el pasado. Las expectativas que Donaire tenía de su familia, los aficionados y el mundo del boxeo no hicieron más que aumentar, lo que se tradujo en una sensación de presión que empezó a afectar a los firmes cimientos que Donaire había mantenido anteriormente. A pesar de que parecía seguro de sí mismo, Donaire era constantemente consciente de la carga que soportaba. La carga de ser un héroe para millones de personas, sobre todo en Filipinas, le hacía sentir a menudo cansado. La presencia de su familia siempre estuvo presente en su vida, y su esposa Rachel, que le servía de apoyo emocional, estuvo a su lado en los buenos y en los malos momentos. Por otro lado, incluso sus vínculos personales empezaron a mostrar síntomas de presión. El éxito económico, los títulos y el reconocimiento, que antes parecían ser la recompensa definitiva, parecían haber llegado a expensas de su tranquilidad. Era bien sabido que Donaire luchaba con su salud mental. A lo largo de varias entrevistas, ha revelado que ha luchado contra problemas como la inseguridad en sí mismo, el miedo a perder su identidad de campeón y la sensación de sentirse lastrado por su popularidad.
Le costó readaptarse a la vida después del boxeo y se cuestionó el legado que dejaría tras de sí. Cómo se sentía separado del mundo que le rodeaba. La soledad que se asocia a menudo con estar en el candelero se hizo demasiado real para él. La sensación de bienestar de Donaire se resintió como consecuencia de las continuas exigencias que conlleva ser una persona pública, así como de la presión que supone mantener una apariencia de éxito. Además de los retos a los que se enfrentaba fuera del ring, también estaba sometido a la creciente exigencia de su familia de proveer, proteger y liderar, lo que suponía una importante carga sobre sus hombros. Dado que la carrera boxística de Donaire se acercaba a su ocaso, su preocupación por su futuro financiero y la seguridad de su familia se hizo realidad. A medida que sus actuaciones en el cuadrilátero se hacían menos constantes, empezó a preocuparse por su capacidad para seguir manteniendo económicamente a su familia. Esto agravó aún más la tensión que se apoderaba de su mente, a pesar de los retos a los que se enfrentaba en su vida personal y profesional. Nonito Donaire no estaba dispuesto a abandonar su carrera. En 2019, Donaire protagonizó un notable regreso a cómo solía rendir. Donaire demostró que todavía le quedaba mucha pelea a pesar de tener 36 años, que es una cierta edad a la que la mayoría de los boxeadores se plantean retirarse. El hecho de que se presentara a las elecciones de 2019 demostró que aún le quedaba fuego en las entrañas. Donaire presentó su solicitud para competir en la World Boxing Super Series, a menudo conocida como la WBSS. Este renombrado evento atraía a algunos de los boxeadores con más talento del mundo, como Naoya Inoue y otros boxeadores legendarios. Por otra parte, a raíz de sus recientes fracasos en el ring, muchos empezaron a preguntarse si aún tenía la voluntad o la capacidad de competir al más alto nivel. Donaire, sin embargo, demostró que había recuperado su sentido del empuje. En el combate que libró contra Ryan Burnett, Donaire realizó un clinic impresionante. En los últimos instantes del combate, Donaire realizó un movimiento espectacular, que inmediatamente llamó la atención de la comunidad boxística sobre la potencia y la precisión que le habían convertido en campeón en sus mejores tiempos. El boxeador, que en el pasado había sido considerado como uno de los mejores en términos de competición libra por libra, apareció en destellos durante la actuación, que fue absolutamente asombrosa. Inmediatamente después de este triunfo, Donaire ofreció otra actuación sobresaliente contra Stefan Young, que se saldó con una convincente victoria para Donaire. Sin embargo, fue su combate contra Naoya Inoue el que resultó ser el catalizador que le devolvió a la prominencia dentro de la liga de boxeo. Donaire supo ganarse el respeto de todos los que observaron el combate. Ambos boxeadores se enzarzaron en un feroz intercambio de golpes a lo largo de 12 asaltos durante su combate contra Inoue, que se convirtió en un clásico instantáneo. A pesar de que rondaba la treintena, Donaire mostró una notable resistencia y tenacidad, demostrando que no estaba ni siquiera cerca de estar acabado. A pesar de que su redención estuvo cargada de angustia, también le brindó la oportunidad de brillar una vez más y le trajo recuerdos del luchador que había sido en el pasado. Sin embargo, su renacimiento tenía su cualidad. Además, reveló el efecto que el boxeo había tenido en el cuerpo de Donaire, a pesar de que demostró al mundo que aún poseía la determinación y la capacidad para competir. El hecho de que Donaire saliera lesionado del arduo combate contra Inoue era un claro indicio de que el precio físico de sus días dorados había llegado por fin. Donaire, por otra parte, no era el tipo de persona que se echaba atrás a pesar de todo. Es imposible exagerar lo sorprendente que ha sido que Nonito Donaire reaparezca en 2019. Sin embargo, más allá de la superficie de sus logros estaba la realidad de un cuerpo que había sobrevivido a décadas de traumas en el ring de boxeo. Esta verdad solo se escondía bajo la superficie, mucho antes de que su tiempo en el ring empezara a disminuir. La salud de Donaire ya había empezado a resentirse debido a varios factores. Cada vez era más obvio que los años de arduos campos de entrenamiento, sesiones de sparring y esfuerzo físico habían pasado factura a su cuerpo de formas cada vez más evidentes. Donaire empezó a sufrir graves contratiempos físicos, como un creciente cansancio que permanecía mucho tiempo después de sus combates y dolencias crónicas que venía padeciendo desde hacía tiempo. Empezaba a ser evidente que los años de pérdida de peso y el esfuerzo físico del boxeo le estaban pasando factura.
Las manos y los pies rápidos como el rayo que poseía antes habían perdido parte de su agudeza. A pesar de los intentos de Donaire por seguir luchando, su cuerpo ya se había resentido y estaba en proceso de descomponerse. En un esfuerzo por solucionar algunas de estas dificultades, se sometió a varias intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, ninguna de ellas parecía capaz de revertir por completo los años de tensión. Es posible que el problema neurológico que experimentaba Donaire fuera el elemento más alarmante de su salud física. El boxeo es un deporte duro, y las consecuencias a largo plazo de los traumatismos craneales repetitivos son difíciles para muchos boxeadores. Este hecho no es ningún secreto. Al igual que muchos otros boxeadores que le precedieron, Donaire se enfrentó a la realidad cada vez más grave del deterioro cognitivo. Había una serie de indicios que mostraban que Donaire se enfrentaba a los síntomas de la encefalopatía traumática crónica, a veces conocida como etc. Algunos de estos indicios incluían problemas de memoria, dificultades con el equilibrio y tiempos de respuesta retardados. Era una realidad que entristecía su corazón a medida que se hacía evidente que las secuelas físicas que su ilustre carrera había dejado en él podrían llegarle antes de lo que había previsto. A medida que se acercaba el año 2020, la trayectoria de Donaire en el deporte del boxeo se tornaba desconocida. A pesar de que seguía compitiendo, el desgaste que su cuerpo había ido experimentando empezaba a pasarle factura, y su salud estaba evidentemente mermada. El mismo guerrero que antes había dominado a sus oponentes con elegancia y precisión se encontraba ahora en medio de un conflicto nuevo y más íntimo. Cuando Nonito Donaire entró en la cuarentena, el desgaste emocional y físico que le había causado su famosa carrera ya había empezado a hacer mella en él. El hecho de que fuera capaz de mantener su competitividad hasta bien entrada la treintena fue realmente extraordinario. Sin embargo, el precio que pagó por semejante resistencia en un deporte tan riguroso se hizo brutalmente obvio. Las manos de Donaire, que habían sido sólidas en el pasado y habían dado victorias a un gran número de personas, temblaban ahora debido a la artritis. Su juego de pies, que había sido fluido y preciso en el pasado, había perdido parte de su ingenio. Incluso su fuerza, que había sido una de sus características distintivas, había disminuido a medida que su físico mostraba el desgaste de innumerables combates celebrados dentro del ring. Además de las dificultades que presentaba su condición física, el estado mental de Donaire también empezó a empeorar. Sus problemas de ansiedad y depresión se hicieron cada vez más públicos a medida que pasaban los años, y se mostró cada vez más abierto al respecto. No era solo el cansancio que le habían producido los años de combates lo que le había pasado factura. Los conflictos mentales contra los que luchaba también le habían pasado factura. Las tensiones cada vez mayores de la vida después del boxeo repercutieron en su legado, que antes había estado lleno de orgullo y logros, debido a que Donaire comunicaba en las redes sociales sus dificultades con la autoestima y la inseguridad. Sus luchas de salud mental eran más evidentes para el público en general. En entrevistas y apariciones públicas, Donaire solía hablar de la carga emocional que el boxeo había supuesto para él. Decía que era una gran carga, reconocía tener una sensación de desorientación y le costaba asimilar el concepto de la vida sin el deporte. No era solo la agonía física lo que le afectaba, sino también el estrés de intentar estar a la altura de un nivel irreal que ya no era capaz de alcanzar. El deporte del boxeo formaba parte de su identidad, y cuando su cuerpo físico le falló, también lo hizo su sentido de quién era. Donaire siguió luchando contra el daño físico, animado por la creencia de que podría encontrar la redención tanto en el cuadrilátero como en su vida personal. A pesar de los daños físicos, Donaire siguió adelante, pero con el paso del tiempo, se hizo evidente que su tiempo se estaba acabando, y su salud se acercaba a un punto en el que se estaba volviendo realmente precaria. Incluso cuando Nonito Donaire se enfrentó al hecho de que su salud se estaba deteriorando, se negó a rendirse. A pesar de que era obvio que sus talentos físicos habían disminuido con respecto a lo que habían sido en el pasado, se mantuvo inquebrantable en su determinación de demostrar que todavía podía competir con los mejores. Con su participación en el evento de la World Boxing Super Series en 2019, Donaire completó una recuperación que se considera entre las más notables de la historia del boxeo en los últimos tiempos. El boxeador
que tenía 36 años y había soportado años de peleas y operaciones, corría un riesgo enorme al hacerlo. Por otro lado, Donaire, conocido por su valentía y determinación, llegó a la competición con una mentalidad reenfocada y decidida. La intención de los organizadores de la World Boxing Super Series 2019 era reunir a algunos de los boxeadores con más talento del mundo, incluido Naoya Inoue, que estaba ampliamente considerado como uno de los mejores púgiles en general en términos de competición libra por libra. Donaire ganó su primer combate de la serie contra Ryan Burnett, entonces campeón del peso gallo. Donaire realizó unos movimientos espectaculares que dejaron al mundo del boxeo en estado de shock. Un destello de la fuerza y la precisión que le habían convertido en campeón volvió a él en ese momento, un flashback de su antiguo yo. El mundo del boxeo volvió a fijarse en él tras su victoria, que reavivó la idea de que aún era capaz de competir con los mejores rivales. A pesar de ello, el triunfo de Donaire en la competición duraría poco tiempo. Su rival en el combate por el campeonato fue Naoya Inoue, un púgil que nunca había perdido un combate y que poseía una velocidad y una potencia superiores. A pesar de que Donaire realizó un esfuerzo heroico, finalmente no tuvo éxito en uno de los enfrentamientos más difíciles y agotadores de su carrera militar. Hubo un total de 12 asaltos en el combate, y Donaire demostró una tenacidad asombrosa. Sin embargo, el joven Inoue fue capaz de superarle y se aseguró la victoria por decisión unánime. Aunque el combate fue una derrota, sirvió para recordar a todos el talento que poseía Donaire. A pesar de que la victoria ya no estaba a su alcance, demostró tener el corazón de un campeón durante todo el combate. Aunque fue un intento valiente, los daños que Donaire sufrió como consecuencia del combate, además de los continuos desafíos físicos que estaba experimentando, demostraron que su tiempo en la cima había terminado. Su cuerpo ya no era capaz de resistir las extenuantes exigencias de competir al más alto nivel, y la dura realidad de la vida después del boxeo empezó a imponerse. El cuerpo de Nonito Donaire empezó a afectarle de un modo que ningún boxeador podría superar jamás, a pesar de que protagonizó varias valientes remontadas. Para él, las ramificaciones a largo plazo de su profesión empezaban a tener un impacto significativo en su vida. Las lesiones, el dolor y el peso de su gran carrera como boxeador culminaron en un desafío que le dejó luchando por su vida. Fue incapaz de recuperarse de la situación. 24 años después del breve regreso de Donaire a los cuadriláteros, en 2024, su salud empezó a deteriorarse. Según los informes aparecidos, había sido ingresado en el hospital como consecuencia de una mezcla de insuficiencia cardíaca, daños y las secuelas de haber pasado décadas en el ring. Su familia, sus amigos íntimos y toda la comunidad boxística, conmocionados y consternados, quedaron en estado de incredulidad. Donaire, un tipo que había contribuido tanto al deporte, tenía ahora dificultades para salir adelante fuera de él. Los aficionados que habían seguido su trayectoria desde que era un luchador joven y entusiasta hasta que se convirtió en una leyenda del ring se encontraron con la dolorosa verdad de que lo mismo que le hizo grande, su corazón, le estaba poniendo ahora en estado crítico. Esto preocupaba a los aficionados que habían seguido su extraordinaria carrera. Se produjo un sorprendente y triste cambio en los acontecimientos. Se dice que la familia de Donaire, en particular su esposa Rachel y sus hijos, no daban crédito. Aunque se lo había prometido todo en el pasado, el tipo se enfrentaba ahora a la dificultad, incluyendo no solo su salud, sino también su legado. A raíz de la enfermedad de Donaire, más gente tomó conciencia del importante peaje que el boxeo puede tener tanto en el cuerpo como en la psique, así como del hecho de que este deporte no siempre permite a los oponentes recuperarse. La lucha personal de Donaire contra su salud sirvió como doloroso recordatorio de las limitaciones de que es capaz el cuerpo humano, especialmente para alguien que había sido tan abierto sobre sus problemas en el ring. A todos los que han conocido a Donaire les está costando aceptar la realidad mientras yace en una cama de hospital, conectado a máquinas y luchando por su vida. Su relato es un recordatorio de fantásticos momentos álgidos y duros desafíos, pero también del enorme precio que los deportistas, en particular los boxeadores, pagan por su excelencia. Su historia es un recordatorio de subidas increíbles y dificultades dolorosas. El futuro de Donaire sigue siendo una incógnita,
y no se sabe si podrá recuperarse por completo o si podrá volver a practicar el deporte que tanto le apasiona. Sin embargo, es innegable que su legado ya está escrito, y no solo por los trofeos de campeón que ha ganado, también por el espíritu inquebrantable que ha demostrado a lo largo de toda su carrera, incluso cuando su salud sigue deteriorándose. Familia. El 8 de agosto de 2008, Nonito Donaire se casó con Rachel Marcial en una ceremonia privada en Carmel, California, a la que asistieron familiares y amigos íntimos. Rachel ha sido más que una esposa para Donaire, ha sido una compañera especial en su carrera y en su vida personal, un campeón de taekwondo que ha representado tanto a su colegio como a la selección de EE. Rachel tiene un espíritu guerrero y una gran disciplina, cualidades que no solo le han ayudado a destacar en este deporte, sino que también se han convertido en parte integrante de la trayectoria de Donaire. 3 años después de su boda en Estados Unidos, celebraron una fastuosa ceremonia religiosa el 11 de noviembre de 2011 en Filipinas, para rendir homenaje a sus raíces y conectar más profundamente con su familia y sus fans en casa. El servicio religioso fue íntimo y solemne a la vez, y Donaire reafirmó sus fuertes lazos con su país natal. Rachel no es solo su compañera, sino también una parte importante del equipo de Donaire entre bastidores. Es una habitual en los entrenamientos, las ruedas de prensa y los combates, y actúa como gestora de medios, consejera espiritual y voz en las decisiones importantes. La estrecha relación y la confianza absoluta entre ambos también se hace evidente en el hecho de que el padre de Rachel ejerce de director de seguridad de Donaire, un papel que requiere dedicación, confianza y comprensión del entorno único de un boxeador profesional. El amor y el apoyo de Rachel a su marido van más allá del entorno laboral. El 4 de julio de 2013, estando embarazada de su segundo hijo, Rachel hizo un acto de valentía que muchos admiraron. Arriesgó su vida para salvar a un niño. A pesar de resultar herida en el incidente, Rachel se recuperó por completo y, afortunadamente, su hijo nonato no resultó afectado. La historia se hizo rápidamente viral, convirtiéndose en un testimonio vivo de la valentía y el corazón desinteresado de una mujer luchadora, madre y, sobre todo, una gran persona. Más tarde, su familia dio la bienvenida a 2 preciosos niños, que se convirtieron en la mayor fuente de aliento cada vez que Donaire subía al ring. Donaire ha compartido en numerosas ocasiones que los momentos con su mujer y sus hijos son las mayores victorias de su vida, muy por encima de cualquier cinturón que haya ganado. Aunque nació en Talibón, Bohol, Filipinas, Donaire posee la nacionalidad estadounidense debido al proceso de inmigración y naturalización que tuvo que seguir a una edad temprana. Durante años, esto le creó varios obstáculos administrativos cuando quería residir a largo plazo o invertir en Filipinas. No fue hasta el 14 de agosto de 2023 cuando Donaire recuperó oficialmente su ciudadanía filipina. Este acto no fue solo un acontecimiento legal, sino también un hito espiritual especial para Donaire. Durante la ceremonia de juramento, compartió emocionado que recuperar su ciudadanía original era uno de los momentos más sagrados de su vida, porque era una forma de pertenecer plenamente a los 2 mundos que llevaba en el corazón, Estados Unidos, donde creció y se ganó la vida, y Filipinas, donde se forjaron sus raíces y su identidad. Logros impresionantes. Nonito Donaire no es solo uno de los boxeadores asiáticos de más éxito, sino también uno de los pocos boxeadores que han dejado una profunda huella en la historia del boxeo mundial. Gracias a una serie de logros ilustres y momentos memorables en su carrera, los premios que ha ganado no solo demuestran su técnica y potencia sobre el ring, sino que también reflejan la determinación, la perseverancia y el espíritu de lucha de un guerrero que se ha levantado constantemente de la adversidad. Uno de los hitos más brillantes de la carrera de Donaire se produjo en 2007, cuando se enfrentó a Bektar Kenian, un famoso boxeador armenio, invicto en aquel momento y poseedor de los títulos IBF e IBO del peso mosca ligero. El combate se celebró en Bridgeport, Connecticut. Sin embargo, con una brillante acción en el 5º asalto, Donaire venció a Darchinyan, ganando el primer título mundial de su carrera. Esa victoria no solo le hizo famoso en todo el mundo, sino que también fue nombrado noqueador del año por la revista The Ring en 2007. Continuando con su éxito, Donaire ascendió al peso supermosca, luego al peso gallo,
y siguió conquistando títulos. En particular, el combate contra Fernando Montiel en 2011 fue un hito importante. Ante un rival mexicano de gran prestigio y experiencia, Donaire asombró al mundo con un preciso gancho de izquierda que venció a Montiel tras solo 2 asaltos. Esta acción siguió siendo votada como knockout del año 2011 por muchas revistas de boxeo. Después de ese combate, Donaire ganó los títulos de peso gallo del CMB y la OMB, afirmando su estatus de superestrella. Sin detenerse ahí, en 2012, Donaire tuvo un año cumbre, que muchos expertos calificaron como su año perfecto. Peleó 4 veces, ganando a 4 peleadores de primera línea en la división de peso super gallo, incluyendo a Wilfredo Vázquez Jr., Jeffrey Matebula, Toshiaki Nishioka y Jorge Arce. En particular, la victoria sobre Jorge Arce, una leyenda mexicana, no solo ayudó a Donaire a conservar el cinturón de la OMB, sino que también demostró su total superioridad al imponerse a Arce con un gancho de derecha en el tercer asalto. Gracias a esta impresionante racha de victorias, fue nombrado peleador del año 2012 por 3 de las organizaciones de boxeo más prestigiosas, ESPN, The Ring Magazine y la Asociación de Escritores de Boxeo de América, BWA. Se trata de un gran honor que solo han conseguido unos pocos púgiles en el mundo. A lo largo de su carrera, Donaire ha ganado 8 títulos mundiales oficiales de las 4 principales organizaciones de boxeo: AM, OMB y FIB, en 4 categorías de peso diferentes, desde el peso mosca hasta el peso pluma. También se ha convertido en el segundo boxeador asiático de la historia, después de Manny Pacquiao, en conseguirlo. En cada categoría de peso, Donaire no solo ganó el título, sino que lo defendió con éxito frente a rivales fuertes, consolidando su posición en el corazón de los aficionados. Otro logro especialmente impresionante de Donaire es que se convirtió en el campeón de peso gallo más veterano de la historia en 2021, cuando recuperó el título del CMB a los 38 años tras una victoria sobre Nordine Oubaali, un boxeador francés invicto en aquel momento. Esta victoria no solo conmocionó al mundo del boxeo, sino que también demostró que el espíritu y las ganas seguían ardiendo en Donaire, a pesar de su edad. Además de sus logros en el ring, Donaire también recibió en 2013 el premio Goerga de la BWA, que distingue a los boxeadores con buena moral, deportividad y un impacto positivo en la comunidad. Es conocido por su humildad, el amor a su familia y su participación activa en actividades benéficas, especialmente en Filipinas, donde nació. Más que un campeón, Donaire es un símbolo del espíritu de superación y de la fe inagotable. Los premios que ha recibido no son solo el resultado de sus victorias, sino también el símbolo de su perseverante esfuerzo, su ardiente pasión y sus cualidades morales como leyenda viva del mundo del boxeo. Gracias por vernos. No olvides dar a me gusta y seguirnos para estar al día de las últimas novedades de tus famosos favoritos. Os esperamos en los próximos vídeos.